Está parado y siente que lo están observando desde atrás. Voltea y ve cómo algo corre detrás de él. ¿Realmente esto existe? ¿No existe? ¿Jugar con ello? Bienvenidos sean al Antipodcast. Nosotros somos Miguel y Cassandra y detrás de cámaras, Sergio. Y el día de hoy les traemos un episodio un poco diferente de lo habitual porque no es un caso, más bien es un poco una investigación que hemos hecho durante las últimas semanas y no sabíamos si hacerlo porque es un tema sensible, Cas. Cuando hablamos de ciertos temas como el origen del demonio, tenemos que poner en la mesa también ciertos temas en la contraparte y hablar de Dios siempre es complejo. Cas, ¿tú piensas que el demonio es real? ¿Que tiene alguna habilidad en nuestras vidas? ¿Alguna influencia? Definitivamente pienso que sí tiene una influencia en nuestras vidas y no solamente en Latinoamérica o en el país en el que vivimos, sino prácticamente en todo el mundo. En cada una de las religiones en las que quieras verificar, existe alguna entidad demoníaca. A lo mejor es con otro nombre distinto, quizás con otra apariencia. Y sí creo que existe, de hecho, obviamente no lo puedo asegurar, pero sí le doy 100% el beneficio de la duda y que no me gustaría corroborar, por supuesto. Claro. ¿No? Oye, ¿tú sabías que hay un audio de lo que se supone son los gritos de las almas en pena del mismísimo infierno? Alguna vez lo escuché en el canal de un famoso youtuber, por cierto, pero tiene años que no lo escucho. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y aquel como creación de Dios nació, como un ángel floreció, pronto encontró gozo en el pecado, en la mentira y en el dolor. Despojado de sus alas, cayó desde los cielos hasta el fondo del infierno, y como castigo quedará ahí atrapado, tentando a los hombres hasta el día del juicio final. Bueno, Cas, pues te cuento que este audio de hecho no es nuevo. Este audio se grabó el 24 de mayo de 1970. Particularmente fue en Murmansk, esto está en Rusia. Y fíjate que era una investigación de varios geólogos, que son personas que estudian el suelo, las características. Y era un proyecto muy ambicioso en Murmansk, porque lo que se trataba de lograr era perforar la corteza terrestre y llegar a más de 10.000 metros de profundidad. Más o menos cuando tú vas bajando a cierta profundidad, la temperatura va aumentando. Una característica propia del suelo, del subsuelo, de la corteza, de la litosfera, etc. El punto acá es que hasta cierta distancia, que fueron más o menos 10.000 metros, lo cual ya era muchísimo, históricamente era muchísimo en aquella época, captan estos sonidos muy curiosos que parecen gritos de personas. Resulta que estos sonidos pues se describen como el sonido del infierno y hubo incluso reporte de una persona que vio una criatura alada que se asomó de las profundidades de este pozo que se estaba construyendo. Dato curioso, cuando tú vas bajando a estas profundidades, llegas a la litosfera, que es una de las capas de la corteza terrestre. Mientras tú más vas bajando, aquí te muestro un pequeño esquema, la corteza terrestre es la parte más superficial. Cuando tú llegas más o menos hasta el manto, vas a llegar a más de 1000 grados centígrados. Entonces realmente son temperaturas altísimas. Las capas tectónicas, que son las que se mueven en un terremoto, generan sonido, pero es que además a esas altas temperaturas el sonido también es causado por la humedad que se mueve disparada de un lado al otro. Por eso escuchamos más que gritos, parecen chiflidos en algunas partes. Y eso incluso lo escuchamos tú y yo como médicos en los pulmones de la gente, las sibilancias. Y es porque es el paso de aire a través de un espacio cerrado, un conducto cerrado, exactamente, por lo menos de un lado hueco. Si salimos a las calles, Cas, y preguntamos a la gente que nos dibuje al demonio, lo va a dibujar muy similar. Con cuernos, rojo, incluso hasta con un tridente. La figura es como muy homogénea en nuestras mentes de cómo debería verse el demonio. Sin embargo, en la Biblia no hay una descripción física realmente del demonio. Incluso toma diferentes formas cuando llega a serlo. Sin embargo, la presencia del demonio en la Biblia se siente justo como un libro que me parece que tenemos por aquí. Ah, mira, Drácula. Es un libro de Bram Stoker.
Cuando tú lees Drácula, si bien sí aparece físicamente, se siente durante todo el libro. Es como si fuera una presencia constante durante la historia. Y me parece que es justo lo que pasa con Satanás. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que es Juan 8:44, en donde Jesús habla sobre el demonio. Ustedes son su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y fíjate que aquí tengo la Biblia y corroboré y separé varios apartados que vamos a estar leyendo durante este episodio, porque la imagen de Satanás, de Luzbel y del demonio son diferentes, por lo menos en su origen lo fueron. Te cuento un poco de Luzbel. Luzbel es una criatura creada por Dios según la mitología cristiana, y que era tan hermoso y tan perfecto que intenta finalmente emular a Dios, copiar lo que hace Dios. No se describe exactamente qué, y esto es profundamente interesante, porque muchas veces pensamos que peca de vanidoso Satanás, y ese es su gran error, Luzbel. No, hay una teoría que dice que intentó emular la propia creación. ¿Y dónde quedó esa creación? No lo sabemos, pero es muy interesante porque cuando lo intenta y es sorprendido hacerlo, es exterminado en el propio cielo, en el propio paraíso. No llega a más, hasta ahí se extermina, no existe más Luzbel. No así para, por ejemplo, la palabra Satanás. La palabra Satanás viene del griego, que significa adversario. Y no solamente, y la gente lo asocia de inmediato, Satanás, el diablo. No, Satanás significa, es una forma, es un calificativo, es una palabra para describir el comportamiento de alguien. Tan es así que es el propio Jesús quien la utiliza. Y ahí te lo voy a leer directamente de la Biblia. Vale, voy a leer igual, quiero hacerlo esto con mucho respeto, pero que la gente entienda que lo voy a leer literalmente de la Biblia. Jesús anuncia su muerte, esto es San Mateo 16:21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como te puedes dar cuenta, en este pasaje utiliza la palabra Satanás para referirse a Pedro, el apóstol, la piedra de la iglesia católica, no cualquier extraño, Pedro. Y lo utiliza para referirse como un adjetivo calificativo, como adversario. Te estás oponiendo a la ley de Dios. Ni siquiera tiene una connotación negativa, sino de oposición. Y es muy curioso porque a través del tiempo, incluso en la carta de Isaías, si no me equivoco, es cuando la figura de Satanás, de Luzbel, se compenetran y pareciera una misma, a pesar de que es la misma Biblia quien describe que Luzbel fue exterminado. Distintos. Claro, y que Satanás es un adjetivo calificativo. La palabra demonio viene de daimon, que es del griego también, y los daimones no tienen nada que ver con el catolicismo. Fíjate qué interesante. Los daimones eran las almas de las personas fallecidas en la antigua Grecia. Tenemos que la antigua Grecia era profundamente y bien conocido que eran politeístas. Afrodita, Hefesto, Hestia, Deméter, etc. Dioses y diosas para ciertas actividades de la agricultura, del amor, de la casa, de la familia, etc. Y cuando un familiar tuyo se moría, era un daimón. Un daimón era este espíritu que podía interceder por ti y por tu familia ante los dioses. Incluso podías comunicarte con los dioses a través de los daimones. Por supuesto que los daimones podrían ser positivos y negativos, porque eso era una cuestión más de virtud. Y acá es bien interesante porque hay conceptos antiquísimos que es la virtud, por ejemplo, y el vicio, y que lo hablaba Aristóteles, o lo hablaban los cínicos, o lo hablaban los estoicos, de tradiciones muy viejas, mucho antes a Cristo.
Y por ejemplo, una virtud es tener templanza, ser justo, ser valiente. Se perseguía la virtud, pero no por el castigo de Dios, sino porque era la vida eudaimónica que se buscaba. La vida eudaimónica, era la buena forma de vivir la vida, la forma de lograr una vida feliz y plena a través de la búsqueda de la virtud. Y lo que se alejaba de eso era el vicio. Los daimones podían irse en cualquier dirección, pero no tenían esta connotación negativa. Sin embargo, recordemos, e insisto, esto con mucho respeto, pero la iglesia necesitaba imponer un monoteísmo, es decir, que solamente hubiera un Dios. Estaban en contra del politeísmo totalmente. Entonces, todo lo que tuviera que ver con algo, y lo vemos también con las brujas. O sea, ¿cuántas mujeres no eran apegadas a los remedios quizá caseros, se apegaban a la ciencia? ¿Cuántas personas no fueron quemadas en la hoguera porque hacían investigación y se oponían al antropocentrismo o a que somos el centro del universo, ¿no? Y desde ahí parte, desde ahí, de cómo buscaban unificar todo en una sola figura y era más práctico. Pero es que además el demonio, vamos a llamarle demonio Satanás de forma indistinta a partir de este momento en el capítulo, tiene una función importantísima, tan importante como la del propio Dios. Cuando el demonio intenta tentar a Jesús en el desierto, es una forma de cultivar en Jesús la virtud. O sea, el demonio de alguna forma es la presión que ejerce al hombre para que se acerque a Dios. Entonces a mí me llama la atención cómo el demonio lo vemos como una connotación negativa y sin ninguna clase de función. Y tal vez sea negativo, pero es sumamente útil para el catolicismo. A través del tiempo, el demonio ha formado parte de la historia del hombre, pero no nada más como la figura filosófica entre el bien y el mal, sino que además hubo casos muy sonados. Por ejemplo, en 1855, si no me equivoco, fue el 8 de febrero, un maestro, Albert Bracefield, estaba en la escuela. Esto fue en Devon, Inglaterra. El maestro tenía que hacer un recorrido porque estaba nevando. Entonces, antes de que los niños entraran a la escuela, él tenía que hacer un recorrido porque algún animal se pudiera meter, porque etcétera, la nieve. Al momento de hacer su recorrido, él se siente observado. Es lo que se relata porque esto sale en medios nacionales. Está parado y siente que lo están observando desde atrás. Voltea y ve cómo algo corre detrás de él. Y es curioso que no ve a nadie, pero ve las figuras de unas pisadas en la nieve. Estas pisadas, al momento de analizarlas de cerca, parecen de cabra, pero de cabra que va en dos patas. Sigue las pisadas y dice, aquí se metió un animal. Fue lo primero que el maestro Bracefield piensa. Llama a los padres, forma un grupo de padres de familia para seguir las huellas para buscar al animal que se metió al colegio. Y dan con que las huellas llegan hasta una barda sumamente alta. Vamos, te hablo de 2,5 metros de alto, no que un niño la pudiera cruzar. Se detienen las pisadas, pero del otro lado continúan, como si hubiera traspasado la pared esta figura invisible, porque nadie vio, más que sintió el maestro esa sensación de movimiento detrás de él, ¿no? Las figuras de pisada fueron más de 150 kilómetros. El caso fue tan sonado, y esto es real, que salió en el medio de London Nature, si no me equivoco, la revista, porque se conmocionó muchísimo al pueblo de Devon. O sea, literalmente llegó a la conclusión la gente de que había sido el propio demonio que había escapado del infierno y estaba rondando las calles. O sea, imagínate 1855, el temor de los niños, el temor de la gente de que Satanás estaba literalmente entre ellos, ¿no? La explicación que da la revista científica fue que eran patas de tejón, patas traseras de un tejón. Sin embargo, nunca se explica por qué un tejón caminaría en dos patas invisiblemente por más de 150 kilómetros, cruzando muchísimo espacio sin que nadie lo viera. Otra teoría que también fue publicada en esta revista y en la Gaceta londinense, la Gaceta se llama Plymouth, aquí tengo el nombre, y fue publicada en el London Times el 16 de febrero del mismo año. Es un poquito complejo encontrar imágenes, pero por ahí las van a tener. Y las explicaciones son esas. Las explicaciones son que era un tejón o que era un globo armado en casa y que iba dejando pisadas, pero nadie vio al globo. Este caso, como también lo podemos anexar al caso de Annalise Mitchell o al caso de El Diablo me hizo hacerlo, son casos que han traspasado la imagen de este humanoide con cara y patas de cabra, que han traspasado incluso a algo legal. Aparte de la defensa, como vimos en el caso que nos contaste hace tiempo,
más allá, ¿no? De la superstición. Cas, para ti, ¿qué figura representa o te acuerdas un poquito de la historia de Adán y Eva? ¿Te acuerdas que comen de un fruto prohibido? Una manzana. Una manzana. ¿Te acuerdas qué es la manzana? ¿Qué significa la manzana? Porque a decir verdad, yo recordaba algo y cuando revisé las Sagradas Escrituras eran otra cosa. Bueno, partiendo de que las Sagradas Escrituras también va un poco al tema de la interpretación que cada persona le dé y también por eso hay tantas versiones. Según yo es el sexo prácticamente, ¿no? Este vicio, o sea... Las relaciones sexuales en particular o simple y sencillamente que desobedecieron una orden. Bueno, punto. Dijiste una palabra clave, desobediencia, que vamos aquí a hacer un análisis, si no profundo, filosóficamente por lo menos sí, a cuestionar un poco aquí. Voy a leer Génesis 3:1. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis, para que no muráis, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Palabras clave: desobediencia. Y este árbol en las Sagradas Escrituras, ojo, las Sagradas Escrituras inician en hebreo, inician en griego, y es San Jerónimo, que las traduce al latín. La versión original se conoce como libro del conocimiento del bien y del mal. Incluso la traducción que nos ofrecen en español es similar. Me preocupa mucho que no cuestionemos esta parte, Cas. Me preocupa mucho porque ¿qué es un niño obediente? Es un niño que tú le dices: siéntate, quédate ahí, y él se va a quedar ahí. No hace ningún cuestionamiento, no te va a preguntar por qué. Pero es que además tú le estás negando que coma del árbol del conocimiento. Entonces, ¿ese niño es ignorante? ¿Ese niño lo quieres tener ignorante? ¿Por qué alejarnos del conocimiento? Y esto uno pensaría, bueno, quizá es tu interpretación, Miguel. Literalmente aquí dice sabiduría. Hablamos del árbol del conocimiento. Pero es que además hay un libro que se llama La Suma Demoníaca. En este libro, que fue escrito por el padre Fortea, ojo, un padre católico, un padre miembro del Vaticano, un padre exorcista. O sea, no hablamos de cualquier fulano, hablamos de una autoridad en la Iglesia Católica y con profundo conocimiento de demonología. A él le preguntan cómo es que nace un demonio. ¿Te suena lo que es la visión beatífica? No. Te platico. Cuando Dios crea a un demonio, lo hace a través del hálito o el soplo, que es darle alma. Los ángeles se consideran que son criaturas sin cuerpo y sin materia. Cuando son creados, Dios les ofrece una prueba de obediencia, tal cual como si fuera la que nos ofreció Adán y Eva. Si los ángeles no pasan esa prueba, son expulsados como demonios. Si pasan la prueba, se les ofrece la visión beatífica. La visión beatífica es la capacidad de entender a Dios en su totalidad. Es la capacidad de llenarte de Dios y comprenderlo absolutamente. Esta explicación podría también traducirse un poco como el entero conocimiento de Dios. Sin embargo, llama la atención vuelta a lo mismo que la obediencia es la falta de cuestionamiento. Y lo único que nos separa del resto animal es nuestra capacidad de usar la razón. Es nuestra capacidad de cuestionar las cosas. Es nuestra capacidad de preguntarnos, pues sí, el sol salió hoy, pero mañana ¿por qué va a volver a salir? ¿O por qué no podría volver a salir? En palabras más sencillas, es como ser la borregada. O sea, ser un borrego. O sea, ser un borrego. Solo seguir por seguir. Y no solo, es que estás utilizando palabras muy interesantes, Cas, porque el borrego además se considera la oveja de Dios. Todos hemos escuchado eso. Ser la oveja de Dios, seguir un lineamiento.
El propio padre Fortea, en su libro Suma Demoníaca, dice que la transformación de un ángel a un demonio es a partir de la duda y que el conocimiento es el enemigo. Fíjate nada más que fuerte. Decir que el conocimiento, que la razón, que el cuestionamiento es el primer paso para volverte malo, incluso un demonio. No sé, aquí me parece muy peculiar. Pero es que además, si analizamos más objetivamente la Biblia, hay un ejercicio muy peculiar, muy curioso, muy cuestionable del bien y del mal. Recordarás la historia de Lot, y para quien no la recuerde, vamos a leerla. Esta parte está en Génesis 19. Antes de leerles los versículos, les recuerdo que Lot es un personaje bíblico que, si bien no es considerado un hombre santo, sí es considerado un personaje importante en la Biblia y que además es considerado un hombre bueno. A todos acá les suena Sodoma y Gomorra. Por si no se acuerdan de Lot, por allá vamos. Originalmente Lot no vive en Sodoma, sino que vive en otra zona y se desplaza cerca de Sodoma junto con sus 2 hijas y con su esposa. Muchos recordarán incluso que cuando se destruye Sodoma, la esposa, a través de la instrucción de Dios que le dice no voltees, ella decide voltear y se convierte en estatua de sal. Vamos a repasar un poquito este pasaje nada más. Y también recordemos que cuando está Lot instalado, digamos, en su tienda, llegan unos viajeros, llegan otros personajes, hombres, varones, cabe mencionar, a buscar asilo en la casa de Lot. Lot se los ofrece, pero llegan los habitantes de Sodoma y rodean la tienda de Lot. Y a partir de aquí ya tienen este contexto para lo siguiente. Génesis 19, 5. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entrega a las mujeres, no se da mayor, que son sus propias hijas, cabe aclarar también. Las sacan, hacen con ellas lo que se disponga. En ese inter pasa lo de destrucción de Sodoma, de Gomorra, y pasamos al apartado donde ya una vez que la esposa se queda atrás, se convierte en estatua de sal, llegan a una cueva, tanto las hijas, mayor y menor, como el propio padre, Lot. Y aquí continúo en Génesis 19, 30. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Este es un ejercicio del cual, cuando hablamos de Génesis, particularmente de lo que circunda a Sodoma y Gomorra, siempre nos vamos con un argumento de por qué la homosexualidad es inaceptable o inadmisible según la Biblia. Pero por alguna razón nos da amnesia con la historia de Lot. Y me parece profundamente preocupante porque, como este pasaje, muchísimos en la Biblia. Ahora, mucha gente podrá decir: bueno, Miguel, pero es que estamos hablando del Viejo Testamento. Claro, pero sigue siendo parte de la Biblia. Y no solo sigue siendo parte de la Biblia, se sigue estudiando. Tan es así que está en Génesis, no nos olvidemos de eso. Y tan es así que el argumento de Sodoma y Gomorra está ahí en cada conversación. El propósito de que yo les lea esto no es para criticar a la religión, que yo también soy católico. Es en realidad para recordarnos que el concepto del bien y del mal
según la Biblia, hoy no nos queda tan a petición, no nos queda tan bien a cuerpo, como hubiera quedado hace más de 2000 años. Hoy pensar en el incesto con tu padre, cuando lo intoxicaste con una bebida alcohólica, ¿les parece aceptable? Porque a mí no me parece ni bueno, ni aceptable, ni virtuoso. Pero es que además, el que entregues a tus hijas para que abusen de ellas masivamente, todo un pueblo de hombres, para salvaguardar la calidad de vida de unos extraños, me parece también inaceptable. Es curioso cómo la Biblia ofrece una visión del bien y del mal y se nos olvida qué es el bien y el mal. Ver a Dios y al demonio no es tan fácil como ver blanco y negro. Para mí, ver al demonio y ver a Dios es ver como una esfera del mismo espectro y que se va moviendo. Insisto, recordemos una vez más que el demonio sirve a la función de Dios. Una cosa no puede servir sin la otra, bajo el concepto filosófico del que les estoy hablando. Obviamente, ya hablar de posesiones y demás es irnos un poco más allá. Sin embargo, la imagen de que el demonio es malo y que esto es aceptable, ahí lo dejo sobre la mesa. La imagen del demonio en realidad no es original del catolicismo, sino que es tomada de otra religión. Como muchas cosas, insisto, no es criticar a la religión católica, pero es cuando uno estudia un poquito y abre un poquito varios documentos, te das cuenta que no es la única cosa. Valores estoicos son tomados por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y son llevados a este apartado. El nacimiento de Cristo es muy similar al nacimiento de Buda, etc. Son muchas cosas que da casualidad, vamos a decir, para no criticar más allá de eso. Ahora, hay una religión que se llama zoroastrismo. El zoroastrismo tiene como maestro inicial, digamos que su versión análoga de Cristo sería Zoroastro. Esto que es antiquísimo, más o menos 1500, 1600 años antes de Cristo. Hay una figura importantísima que es Ahura Mazda, que se describe a Ahura Mazda en 17 himnos, que son las gathas o libros sagrados de zoroastrismo. Cuando a Zoroastro le cuestionan sus seguidores: maestro, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tantos abusos? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay muerte? Etcétera. ¿Por qué hay destrucción? Los desastres naturales también existían en esa época. Zoroastro les dice: bueno, es que hay otra criatura oponente a lo que es Ahura Mazda, que es la figura de Angra Mainyu, el señor de la destrucción y la impureza. Ahora, estos dos personajes para mí trascienden incluso a lo caricaturesco en nuestros días, porque la idea que ofrece Zoroastro sobre estos dos personajes importantísimos en su cultura, en su religión, personajes sagrados, es que viven en el corazón del hombre y tú a partir de esto te guías hacia el bien o hacia el mal. Y me recuerda mucho ver aquí a Angra, ver a Ahura, ver estos personajes del diablito, claro, y el angelito. Que los tienen en el hombro, claro, y les hablan y interactúan con ellos. Y que te dicen: pórtate bien, Cas. Sí. O sea, este concepto del bien y del mal que lo tenemos aquí, me parece, aunque parece simple y caricaturesco, es muy profundo, porque todos los días tenemos la elección de elegir a uno o a otro. Y para mí esto es bien importante también recordar los orígenes de la palabra Satanás, adversario. De Ahura tenemos a Angra Mainyu. O sea, sí hay cierto comportamiento. Tú dijiste al inicio de la plática, en casi todas las culturas tenemos la visión de un demonio, de un opositor del bien. Maligno. Claro, pero es que prácticamente a cualquier situación necesitamos una oposición. De la luz la oscuridad, del calor el frío, de la noche el día. Pero no porque el día sea bueno, quizá la noche es mala. No porque el frío sea bueno, el calor es malo. Finalmente son oposiciones, pero son oposiciones que forman parte de la cosmología, de la cosmovisión que tenemos como seres humanos, ¿no? No quiero aquí fungir tampoco como el abogado del diablo, pero sí creo que lo vemos muy limitado. Lo vemos como, insisto, esta cabra negra de la que no hay que hablar. Solamente ponerle esta etiqueta de está mal y punto. Y aléjate de él. Y aléjate de él. Cuando alguien nos dice soy satanista, nos paniquea. Decimos, no, aléjate de él, ¿cómo es posible? Me va a hacer daño. Sí, y lo entiendo, ¿Por qué? Porque a mí me pasa quizá lo opuesto. Yo cuando entro a un templo, Cas, siento paz. Hoy día, y sé que viene no solo de que Dios esté ahí o no esté ahí, que para mí no está. Para mí Dios está en las buenas acciones. Dios está en ser buena persona. Pero en un templo al que yo entre sí siento paz, pero es porque sé que estoy profundamente adoctrinado. Y en ese adoctrinamiento también acepto
que veo la imagen que te mostré al inicio, de que tenemos típica de Satanás, que en realidad es la imagen de Baphomet, y me impone muchísimo. Tú me dijiste antes de grabar el programa, ¿qué harías si vieras esta figura en la noche, en tu habitación? Es que a mí me da un paro cardíaco, Cas. Así te la pongo. Y sin motivo de burla, a mí me da un paro de la impresión que me causaría ver esa imagen frente a mí. Pero sé de dónde viene. Sé que ha sido un miedo que desde el día 1 de mi existencia me han inculcado. Pero ojo, no quiero decir que esté mal tenerle miedo, sino que creo que tenemos que hablar del mal. Porque no podemos ser buenas personas si no valoramos qué tan malos podemos ser. O sea, este cuestionamiento, por ejemplo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, de Adolf, que no podemos decir su apellido por temas de respeto al canal o que nos quiten el video. Políticas de YouTube. Adolf, un hombre malo. Yo creo que de los más malvados de toda la historia. Es que ni Calígula llegó tan lejos. Sin embargo, hoy decir que este personaje metió a personas en campos de concentración porque el diablo lo hizo, me parece incluso ofensivo. O sea, le estamos quitando responsabilidad a este personaje de todo lo que hizo, de todas sus acciones, para encasillarlas en un cajón que se llama el demonio. Y listo, es así de fácil. Y justificarlo. Es justificarlo. Y eso pasa con todos nosotros. No es el demonio. Somos nosotros los que decidimos ser malas personas. Somos nosotros los que decidimos hacerle daño a un niño, maltratar a los animales, hacer el mal al prójimo. No es Satanás. Satanás no está en esta figura de Baphomet esperando tentarnos. Satanás es una imagen que nosotros podemos ser el propio Satanás todos los días. Ya para terminar casi la plática, fíjate que en este canal nos hemos hecho muy nerds, muy ñoños, porque si hablamos de un tema realmente nos gusta meternos. Y como les decía, este libro de la Suma Demoníaca lo pueden consultar ustedes. El padre Fortea además es una muy linda persona, es muy dulce el hombre, conoce mucho. Sin embargo, el libro pues lo pueden encontrar y hasta lo dice, descárguenlo gratis, ¿no? Es muy buena persona. Hay un libro que es este de aquí que se llama la Wikipedia y desde que lo vi me llamó la atención porque ese es el símbolo del pentagrama que seguramente reconocerás, Cas. No sé a ti, pero a mí me enseñaron que este símbolo es el demonio. Malvado. Es malvado. Sin embargo, me parece muy interesante que aprendamos un poquito, antes de tener miedo a este símbolo, saber de dónde viene. ¿Por qué? Resulta que este símbolo inicialmente significaba Dios. Este símbolo de 5 picos significaban los 4 elementos que Dios había creado, más el quinto elemento que era el espíritu o el hálito que incluso le da a los ángeles. De hecho, este libro es de Wicca angelical. Imagínate, este símbolo en la Edad Media fungía como el rostro de Dios. Se invierte después, hace esto y ya lo retoman diferentes instituciones como la iglesia de Satanás o el templo satánico también, que son diferentes. Y ya lo utilizan con otra simbología, con otro contexto. Pero originalmente no era así. Entonces me llama incluso la atención como un símbolo que originalmente era algo bueno incluso hasta propio no el catolicismo, pero sí de la tradición de Dios, resultó ahora en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en lugar de informarnos, le tenemos miedo. Y lo mismo pasa con mucha simbología, justo con Baphomet, que es la figura que te mostré al inicio. Es una figura que viene de la época de los caballeros templarios y que está más dirigida a demostrar lo que significa el conocimiento. Admito que a mí sí me impone la imagen, pero, y digo, no la tendría yo como cerca de mí a decir verdad. Me parece inquietante, quizá por mi adoctrinamiento, no lo sé, me declaro culpable. Pero sí creo que es importante empezar a cuestionarnos de dónde vienen estas imágenes y sobre todo, como seres humanos, a responsabilizarnos de lo que somos capaces, ¿no? Y bueno, Miguel, para concluir, ¿tú crees que el demonio existe o los demonios existen? Porque, permíteme recordar esto, hace poco hicimos el caso de Josué, de la mano peluda, incluso hablamos de un libro que es para invocar a uno, o sea, casi de que un tutorial. Entonces me llama mucho la atención de que realmente esto existe, no existe, jugar con ello, tenerle respeto suficiente. Mira, aquí un pequeño disclaimer, recordemos que históricamente los seres humanos le hemos rezado incluso a una piedra. O sea, le hemos rendido culto desde Afrodita, diosa de las prostitutas, hasta Jesucristo. O sea, hay una imagen que a mí, era un meme, pero me pareció muy prudente incluso, que es Cristo diciendo:
quiero que hablen de amor y terminaron adorándome. No quiero que me adoren. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo es que hablemos del amor y de Dios y de los valores y seamos buenas personas, no que me adoren. Que sean fanáticos. Sí, y hoy incluso hacemos canibalismo ritual en el templo católico. Comerás el cuerpo y la sangre de Cristo y te comes la hostia. Y nunca lo vemos así, ¿cómo que canibalismo ritual? Sí, pues lo hacemos. Y hasta a mí me parece lindo, ¿eh? Me parece bonito y me parece significativo. Pero hay que saber de dónde vienen estas tradiciones. Sí creo que hay energías, Cas, en general, en la vida. Las cosas que a mí me han pasado, como esta voz que escuché, que me dijo yo voy contigo, y que fue una voz además que me dio paz, me dan la humildad para mantener la duda. Me dan la humildad para decir, cuidado y respeta las creencias de los demás. Por eso jamás me verás burlándome de la Biblia, pero tampoco me verás jamás invocando a un demonio. Me interesa saber de dónde viene la iconografía, me interesa saber de dónde vienen estas figuras, estos pensamientos, pero sí creo que hay cosas que si uno no entiende, más vale no jugar con ellas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El demonio existe? Dulces pesadillas.